Por quinta ocasión, el Senado de la República pospuso las comparecencias de los 30 aspirantes a ocupar la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Las presentaciones programadas para el 9 y 10 de marzo se llevarán a cabo los próximos 14, 15 y 16 de este mismo mes. Según Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, será apenas este viernes cuando se acredita el Comité Técnico de Acompañamiento que dará seguimiento al proceso. Dicho comité estará integrado por representantes de la sociedad civil y será el 21 de marzo cuando sus dictámenes se entreguen a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Hasta ahora han renunciado 2 de los 32 candidatos iniciales, Jimena Puente, presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y Miguel Sarre Iguinis, académico del ITAM, quien dijo que el marco jurídico de la Fiscalía será insuficiente, por lo que esta constituirá un obstáculo más que un apoyo a la lucha contra la corrupción. En fin, la corrupción, como usted sabe, ha llegado a niveles intolerantes a lo largo y ancho del país, colocándose al centro de la agenda política, por lo que el estancamiento de este proceso es muy preocupante. Y para comentar el tema está con nosotros Marco Fernández. Él es investigador asociado en México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Pues, ¿qué está pasando? Marco, explícanos, tú que sigues a diario estos temas, ¿qué está pasando? Pues son, digamos, yo lo resumiría en 3 asuntos. Por un lado, en la controversia del proceso para el nombramiento del fiscal anticorrupción, que en términos de lo que mencionabas ahorita en la introducción, pues no ha habido consenso al interior de diversos grupos de la sociedad civil para acompañar el proceso a invitación de las comisiones de anticorrupción y de justicia, porque hasta ahorita la forma en que nos pedían el acompañamiento pues nos parece no adecuada. ¿Por qué? Porque querían que fueran 5 personas en los que dieran el seguimiento a las comparecencias, pero no se podía dar un dictamen público de las recomendaciones de los 30 que se van a evaluar, quiénes son a consideración de ese comité de acompañamiento. ¿No lo querían hacer público? No querían la terna, no se había llegado a un acuerdo de que fuera público y argumentaban las comisiones que no podía haber una terna porque por algo que no termino de entender, la Junta de Coordinación Política en octubre del año pasado en el Senado se dio a sí misma la facultad de determinar una sola candidatura dentro de los 30 a someter al Pleno del Senado. O sea, en lugar de una terna, un nombre. Y nosotros decíamos, bueno, por lo menos, si va a haber un acompañamiento del Comité Técnico, ante la revisión de las comparecencias de estos 30 posibles candidatos, démosle a la Jucopo una terna de la cual pues ellos escojan a quién mandar al Pleno del Senado para votación, pero no ha habido acuerdo para eso y por lo tanto dar un acompañamiento pues testimonial en donde realmente la voz de la sociedad civil no se iba a escuchar, pues pensamos que no es la forma adecuada. Entonces siguen las negociaciones entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil para este acompañamiento. Ese es el primer punto. Muy bien. Y los otros 2 puntos son puntos muy importantes que tienen que ver, por un lado, la crítica que ha habido durante varias semanas sobre esta disposición de artículo transitorio que establece que el actual procurador, una vez que se apruebe la ley de la Fiscalía, se convertiría en fiscal general automáticamente. Nosotros consideramos que esa disposición francamente es inadecuada, máxime pues los tiempos que vive el país. O sea, pero no iban a cambiar ya eso, Marco. Pues mandó el presidente. El propio presidente, creo que el PAN, con el apoyo del PAN también. No, ahí hay una diferencia sustantiva. Sí. Por un lado, pues no ha avanzado para nada la discusión de esta iniciativa presidencial,
pero tanto el PRD como el PAN han dicho que, bueno, tenemos que tener una discusión más amplia. Hay varias organizaciones de la sociedad civil y la academia coincidimos con esa visión, que es qué modelo de justicia vamos a tener, porque en términos de cómo está diseñada lo que se aprobó en 2014, la Fiscalía no va a jalar correctamente, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que decía uno de los posibles candidatos? Que ahí Miguel Sarre tiene razón. El modelo hace que solo por un vez el Senado va a nombrar al fiscal anticorrupción, y para el futuro el fiscal anticorrupción sería nombrado por el que sea el procurador o fiscal general cuando se apruebe la fiscalía. Y no tiene protecciones contra esa remoción, y nos parece en ese sentido, a la luz de controversias, por ejemplo, como las que hubo por la visitaduría de la PGR, las investigaciones de Ayotzinapa, pues nos parece una propuesta inadecuada. Sí tienes que proteger a los organismos que están haciendo investigaciones anticorrupción. Si los hacen bien, se van a volver incómodos, y tú no puedes de forma unilateral hacer una remoción de ese fiscal. Entonces, la idea es que el fiscal general de la República sea nombrado por el Senado, pero también el fiscal anticorrupción, que a su vez va a depender del fiscal general. Exactamente. ¿No? Y eso implicaría una reforma constitucional al 102. El PAN presentó hacia finales de noviembre una iniciativa en esos términos. El PRD presentó también una iniciativa para crear la ley orgánica de la Fiscalía. Bueno, el PRD ya casi existe en el Senado, ¿no? O sea, no sabe, pero el PRI es el que no quiere, entonces. El PRI no quiere. No quiere cambiar eso. No, dice que, bueno, vamos a avanzar en la discusión de la remoción de los artículos transitorios en términos de lo que mandó el presidente, pero no se ha avanzado nada. Y nosotros sí consideramos que cómo vamos a discutir un nombramiento de fiscal anticorrupción cuando no está resuelto ese asunto. Correcto. Y sobre todo, si va a haber un acompañamiento de la sociedad civil, que sea un acompañamiento útil, en donde sea público, en donde se establezca con los criterios técnicos, sugerencias a la Jucopo de cuáles son los candidatos que se consideran más adecuados para ocupar la titularidad de esta fiscalía. Entonces decías, hay tres cosas. Uno, que no se ha puesto de acuerdo la sociedad civil con el Senado. Dos, que está el tema de cómo se van, de los transitorios, cómo se va a nombrar al fiscal general de la Nación o de la República y el fiscal anticorrupción, y decías que hay un tercer elemento. El tercero es esta reforma constitucional más amplia que implica no solamente al fiscal anticorrupción, sino sí o no darle también protección a otras tres fiscalías. La Fiscalía Electoral, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía encargada, o la Visitaduría, la encargada de averiguar los casos de corrupción al interior de la Procuraduría. Los temas se vuelven relevantes porque estas cuatro fiscalías, la anticorrupción, visitaduría, electoral y de derechos humanos, porque los ámbitos que investigan de delitos estas fiscalías son políticamente muy sensibles, sujetos a muchas presiones si están haciendo bien su trabajo. Y si tú no proteges a estos fiscales, pues lo van a remover pues con facilidad. Ahora, déjame, entonces por lo que estoy entendiendo, no hay manera de nombrar a un fiscal anticorrupción porque la ley todavía no está bien acabada. Eso lo podemos entender así. O sea, la ley tiene huecos, la ley necesita ser reformada. Antes de poner al personaje tenemos que arreglar las reglas del juego. Sí, y además incluso también hay dos puntos adicionales trágicos, digamos, para un correcto funcionamiento de esta institución. Por un lado, uno observa el presupuesto que se le ha asignado, por ejemplo, para este año a la institución, y la Procuraduría tiene un recorte del 9.6%, pero, por ejemplo, lo que será la Fiscalía, que ahorita es la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, tiene un recorte del 12%,
y Visitaduría, que investiga los delitos de corrupción al interior de la Procuraduría, tiene un recorte del 15%. Y si eso no fuera suficiente... No, bueno, la están secando, ¿no? Exacto. Y uno observa, ha hecho diagnósticos tanto los colegas del CIDE como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el servicio de carrera al interior de la Procuraduría. Y es una tragedia porque no hay buenos controles para el ingreso, para la promoción. Las áreas que son sustantivas, por ejemplo, estas áreas, la forma en que se integran, pues con franqueza es un desastre. Entonces, por un lado tú tienes que cambiar la ley, dotarle al nuevo fiscal realmente de la protección para que haga su trabajo, claro, darle los dineros para poder empezar a integrar correctamente su personal y precisamente activar un verdadero servicio de carrera para que empecemos a transformar las instituciones encargadas de la investigación de corrupción tanto afuera como hacia adentro de la Procuraduría. Y eso realmente pues no se ve, para cuándo, y sí preocupa porque en términos de lo que se ha discutido, por ejemplo, de los retos que tiene la próxima elección, va a ser el tema de discusión la corrupción. Y no pareciera que el gobierno entiende que esto sí tiene que ser una prioridad del Estado mexicano. Dicen todos en el discurso que es una prioridad, pero esto en los hechos evidencia que no es así. Ahora, déjame decirte, viendo el caso Odebrecht, me queda claro que hay una regla fundamental que les ha permitido realmente entrarle al fondo del asunto, que es la delación premiada. Esta cosa de que el fiscal pueda negociar penas con los funcionarios implicados a cambio de que le dé información importante de funcionarios de más alto nivel involucrados. Sí. ¿No? Esto lo dejaron afuera en el Sistema Nacional Anticorrupción. Te acordarás que en su momento, cuando discutimos las leyes secundarias, diversos senadores y miembros de la Presidencia de la República pues nos decían que eso era inaceptable porque iba a crear una industria de falsos testimonios y denuncias por corrupción. Nosotros decíamos, bueno, a ver, si ustedes utilizan este mecanismo para cooperación en el crimen organizado, pues es crimen organizado las redes de corrupción. Ahí sí hay delación primaria. Entonces, ¿por qué no en estos casos? Eso lamentablemente se quedó fuera. Y nadie ahorita está proponiendo meterlo, ¿verdad? Digamos. Pues es que justo, o sea, tendríamos que reabrir pues la discusión que no se complementó en términos del Código Penal y esa parte pues no se ve que vaya a ocurrir, al menos en el corto plazo. Con franqueza, o sea, sí hay cosas que hemos avanzado, hay cosas que quiere uno tener esperanza, pero avanza uno 2 pasos y retrocede 3. O sea, cuando uno observa estas resistencias, cuando uno observa nombramientos pues polémicos como los hubo del tribunal, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, la polémica del propio nombramiento del procurador o de la secretaria de la Función Pública en términos de gente con antecedentes partidistas, pues francamente es muy difícil. Es muy difícil mantener el optimismo, pero a pesar de estas circunstancias, yo creo que es fundamental estar dando la presión social. No podemos permitir resignarnos ante un reiterado abanico de problemas de corrupción en el país, a decir, bueno, pues ya ni modo, denos lo que sea de fiscal. No, tenemos que tener una fiscalía que funcione. De estos 30 que quedan en el proceso, entiendo que sí hay algunos con con el perfil, ¿no? Necesario. Sé que no te puedes tú expresar al respecto porque a lo mejor estás en este comité de acompañamiento, pero por lo menos los candidatos, algunos se ven bien, ¿no? Sí, hay algunos que se ven bien. Creo que sería muy importante que en el acompañamiento se les hagan las preguntas difíciles, las preguntas no solo de sus conocimientos, que son importantes en términos tanto de parte administrativa como de la parte penal, sino de las experiencias en asuntos relacionados justo a la investigación anticorrupción y en ese sentido evitar también cualquier sesgo partidista que tanto le ha hecho daño a instituciones como la Procuraduría General de la República. O sea, ¿tiene que ser un candidato que no tenga ningún tipo de filiación política a lo largo de su historia? ¿Ninguno? Aunque haya hace 20 años militado en un partido. A lo largo de su historia no, pero al pasado reciente, perdón por ser políticamente incorrecto, pero si el procurador
Raúl Cervantes. Es un destacado militante del PRI. Pues, o sea, en los tiempos que vive el país, pues sí es preocupante estos antecedentes de dar certidumbre de un uso, o sea, que no haya una politización del derecho. Más aún, él tiene un despacho destacado de derecho. Sí. Se tendría que excusar públicamente de los casos que su despacho está llevando, porque no se litiga contra un despacho destacado de litigantes Cervantes, sino contra un despacho del Procurador de la República. Y nadie, cuando fue su comparecencia en el Senado, ninguno de sus compañeros le hizo esa pregunta. Bueno, es claro conflicto de interés. Y hablando de la comparecencia de Raúl Cervantes, es tiempo récord, porque en cuanto lo nombró el presidente Peña Nieto, no habían pasado 24 horas y ya lo había ratificado el Senado sin ningún tipo de fiscalización, vamos a decir. Y contrasta, por ejemplo, las duras comparecencias que observamos hace unas semanas en Estados Unidos, aunque la minoría demócrata no tenía los votos para detenerlos, fueron muy críticos y señalaron puntualmente, exhibieron a muchos de los que ahora son secretarios en Estados Unidos. Bueno, al procurador le hicieron la famosa pregunta de Rusia, al parecer cometió perjurio porque les mintió y ahorita traen un problemón con el nuevo procurador Sessions, ¿no? Y uno hubiera esperado que el Senado hubiera honrado, los senadores de todos los partidos, empezando por los de oposición, hubieran honrado su función constitucional al tener procesos adecuados de comparecencias tanto del procurador como de la secretaria de la Función Pública. Sí, sí. Una de las nuevas facultades fue esa, que la Secretaría de la Función Pública también se incorporó y también en proceso express se pasó. Entonces sí creo que nuestra clase política en su conjunto todavía pareciera que no termina de entender el grado de crisis política que enfrentamos por el problema de corrupción. Bueno, y luego se preguntan por qué los políticos están en tan mala posición en la opinión pública, ¿no? Y máxime, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, están en los niveles más bajos de confianza ciudadana. Uno quisiera pensar que por eso, en la construcción de esta nueva institución, la tenemos que cuidar todos, que no podemos dar gato por liebre. Como el Instituto Electoral en su momento, ¿no? Exactamente. Que la verdad sí se cuidó bastante bien y le dio confianza a la ciudadanía. Me quedan 30 segundos, Marco. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a acabar esto? ¿Cuál es tu perspectiva del fiscal anticorrupción? Pues yo quisiera... ¿Lo van a seguir pateando? En fin, ¿cómo lo ves? Yo, con franqueza, veo que va a avanzar el proceso del nombramiento del fiscal, pero van a patear el asunto de realmente tener una discusión seria sobre el modelo de justicia. Y cuando uno observa tanto la forma en que está diseñada la fiscalía, lo que va a ser la Fiscalía General, como el funcionamiento actual de la Procuraduría, sí me preocupa, porque entonces es crear una falsa expectativa que una vez que haya fiscal anticorrupción, las cosas van a empezar a funcionar. Si el marco jurídico no es el adecuado y además el funcionamiento interno por una carencia de un verdadero servicio de carrera, de protección a los buenos policías de investigación, de formación, etcétera, no se cuida, pues lo que vamos a pasar es que en unos meses la desilusión es tal que nos van a decir que el Sistema Nacional Anticorrupción es una tomada de pelo. Pues justo por eso no podemos permitir ese tipo de actuación, porque sí está en juego la credibilidad de las instituciones. Deja tú una tomadura de pelo que le va a costar al contribuyente, porque va a ser burocracia, etcétera, pero sin mucho resultado. Crea este círculo perverso de desconfianza, desilusión, de enojo social que estamos observando, porque hay casos reiterados de corrupción en donde la impunidad es la moneda de todos los días. Pues muchas gracias, Marco Fernández, por haber venido. Gracias de nuevo. Hacemos una breve pausa, regresamos para platicar con el arquitecto Miquel Adrià sobre el Festival Mextrópoli, un muy interesante festival que pretende aportar una nueva forma de ver a la Ciudad de México a través de la expresión artística y del ejercicio cívico. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.